Ya, entonces este video corresponde a la resolución de la ayudantía 2.1, sistemas magnéticos con movimiento de rotación. Bueno, dice, considera el sistema de rotación de la figura 1. Si se dan cuenta, la diferencia notoria con el anterior es que en este caso tengo una pieza móvil que está girando con respecto a un eje, que sería este centro de acá. Tengo marcado un ángulo que corresponde a toda esta parte de acá, y esta es una posición que podría ser la inicial. Depende del inciso. La bobina es alimentada por una corriente I, como se ve acá. O sea, siguiendo esta convención, yo sé que el flujo circularía en esa dirección, la cual poseerá un valor y forma dependiendo de los incisos posteriores. Además, considerando el giro de la pieza móvil, el valor de la inductancia por posición del eje del rotor es el siguiente, el que se muestra en esta parte de acá. ¿Por qué el valor de la inductancia varía? Varía porque varía el entrehierro. Se lo voy a explicar mediante unos dibujos, más o menos emulando las posiciones correspondientes. Por ejemplo, podría considerar de que la pieza móvil está justamente alineada con el estator, y podríamos tener algo como esto, la cual podríamos considerarlo para un ángulo 0, por ejemplo, o también podría ser un ángulo de 180. O también podríamos tener este mismo rotor en esta posición, por ejemplo, y diríamos que en este caso el ángulo va a ser de 90 o de 180. Entonces ahora digamos que, dado el entrehierro, y dado que nos están diciendo aquí, que creo que lo olvidé decir al principio, pero el ferromagnético, la permeabilidad del ferromagnético tiende al infinito, eso quiere decir que solamente vamos a considerar la reluctancia del entrehierro. Entonces, como solamente vamos a considerar esa reluctancia, va a ser la que se va a crear acá. Por definición de reluctancia, esta depende de la permeabilidad, depende del área y depende del largo. En este caso, podríamos decir que el área o la sección transversal de estas piezas podría ser la misma, por ende solamente va a depender del largo. Así que para el caso de acá, tendríamos una reluctancia 1, y para el caso de acá, tendríamos una reluctancia 2. Entonces, claramente, estos valores van a ser distintos, ya que, si se fijan, por definición, el largo que vamos a ver acá va a ser menor que este de acá. Por ende, podríamos decir que la reluctancia de R2 es mayor que la reluctancia de R1. ¿Sí? Ahora bien, si se dan cuenta, yo tengo definido esto acá en función de la inductancia. Pero también sabemos que existe la relación de inductancia y reluctancia, la cual es que la inductancia es igual a ln cuadrado partido en R. Por ende, tiene una relación que es inversamente proporcional. Así que en este caso de acá, si R2 es mayor que R1, y si definimos ahora la inductancia para cada uno de las posiciones, tendríamos entonces que en este caso la inductancia L2 es menor que la L1. Por eso, si se fijan, para cuando la posición es 0, que sería este caso de acá, el valor de inductancia es mayor que para cuando la posición es 90 o 270. De todas formas, aquí me equivoqué. Esto de aquí era 270. Listo. Por eso tiene esos valores. Ahora luego vamos a decir de que el cambio de esto lo podríamos definir o podríamos modelarlo como una función cosenoidal, dado lo que nos muestra esta parte de acá. Bien, vamos a proceder a resolver el inciso A. Nos pide entonces la expresión del torque que se induce en el sistema en función de la energía o coenergía magnética.
Entonces, para este caso de acá, pongamos las dos expresiones. Y ahí vamos para poder llegar a una conclusión con respecto al torque. Tendríamos, por ejemplo, que para el caso de la energía magnética, esta es igual a 1/2 del flujo al cuadrado por la reluctancia, si consideramos obviamente un medio lineal. O tendríamos entonces la definición de coenergía, que sería 1/2 de la corriente al cuadrado por la inductancia. Entonces, si se dan cuenta en esta parte de acá donde nos muestra la tabla o el valor de la inductancia, el valor de esta va a cambiar de manera periódica. Entonces, normalmente se modela esto como una función cosenoidal. En realidad lo que quiero decir es que al fin y al cabo la inductancia va a depender del valor o va a depender de un movimiento angular. Por ende, voy a definir esta inductancia de acá en función de un ángulo, y si la inductancia depende del ángulo, la reluctancia por ende también. Ahora bien, la expresión de torque para el caso de la energía sería menos la derivada parcial de la energía con respecto al ángulo, considerando que el flujo es constante. De esta expresión de acá, entonces, podríamos concluir que el torque para este caso va a ser menos 1/2 del flujo al cuadrado por la derivada de la reluctancia con respecto al ángulo. Ahora bien, para el caso de la coenergía, tendríamos que el torque se va a definir como derivada parcial de la coenergía con respecto al ángulo. Esto para el caso donde la corriente es constante. Así que con esta expresión de acá, también calculando entonces su valor, el torque sería 1/2 de la corriente al cuadrado por la derivada de la inductancia con respecto al ángulo. Tengo dos expresiones entonces para el torque, las cuales obviamente están relacionadas si el medio es lineal, o van a ser equivalentes. De hecho, ya los considero como equivalentes ya que consideré estas definiciones de acá. Bueno, entonces para este caso de acá, si se fijan, para interpretar qué es lo que indica el torque o qué es lo que indican los signos, en este caso de acá nos está diciendo de que el torque tiende a disminuir la reluctancia. Y tiene sentido entonces que si en este caso de acá tiende a disminuir la reluctancia, en el caso de acá tiende a aumentar la inductancia. Entonces esa sería la explicación de por qué da estos valores de torque. Bien, el inciso B lo que nos está pidiendo es gráfica de la inductancia en función del ángulo de movimiento. Esta gráfica la haremos entonces con respecto de un ángulo. Aquí voy entonces a dibujar la inductancia y esto va a depender de un ángulo de movimiento. Vamos a decir que aquí cumple 360 grados. Aquí claro los 180, 90 y 270. Entonces, aquí vamos a colocar los valores que nos dice la tabla. Vamos a decir que el valor mayor de acá va a ser igual a LA y el valor menor a LB. Simplemente para poder contar una expresión genérica con respecto a estos valores de acá. Decimos entonces que esta LA va a ser el valor mayor y un LB el valor menor. Si se fijan, esto cumple un ciclo, parte de 0 en el valor mayor
90 cumple el valor menor, 180 el valor mayor, 270 el valor menor y después se repite el ciclo. Así que por eso les dije que podríamos representar esto como una función cosenoidal, que la única distinción es que va a estar o va a tener un offset, ¿cierto? Tenemos entonces esta expresión de acá y tenemos esta acá. Perdón por esa parte de ahí, creo que igual podría dar de... No, porque se va a ahorrar toda la expresión. Bueno, consideremos que esto sí está pasando por aquí ya. Así que, dado esta de acá, que sería una función cosenoidal que, si se dan cuenta, cumple 2 ciclos en 360, podríamos definir una expresión genérica para esto, que podría ser que L, que depende del ángulo, va a ser igual a un L1 más un L2 por el coseno de, como les dije, cumple 2 ciclos y que sería el ángulo doble. ¿Sí? Ahora bien, L1 corresponde al offset que está desplazando la función desde la posición de aquí, ¿cierto? La posición de un equilibrio aquí a esta parte de acá. Y que la forma de calcularlo, que sería justamente un valor que lo tendría que situar acá, como L1. Este valor de aquí sería en realidad la suma de LA más LB partido en 2. Y en el caso de L2, que en realidad sería la amplitud del coseno, que sería esta distancia desde L1 a LA, en este caso de aquí la podríamos definir como la resta de LA menos LB partido en 2. Sí, esto es simplemente matemática y aquí sí quedaría expresado, o sea, así quedaría expresado de manera general. Ahora si yo quiero reemplazar los valores, bueno, este valor de acá, de L1, sería 101,8. Ustedes después pueden corroborarlo. Y este caso de acá sería 1,4. Así que la expresión con los valores correspondientes de la inductancia sería 1,8 más 1,4 por coseno de 2 veces el ángulo. Y así quedaría entonces el ejercicio número 2, que en realidad me estaba preguntando la gráfica, pero cabe destacar de que la gráfica parte por esto, ¿sí? Ese sería el resultado entonces del inciso B. Bien, el ejercicio C dice: expresión del torque en función de la corriente considera una entrada continua y una sinusoidal. Para este último caso, su torque medio. ¿Qué ocurre con un sistema si la entrada es continua? Determine además condiciones de funcionamiento para las dos entradas. Entonces, inciso C, vamos a considerar dos entradas. Primero que todo, vamos a decir que I va a ser igual a una entrada continua. Entonces, mi expresión de torque, que voy a utilizar esta en realidad, ya que es la que más me conviene, dado que depende de la inductancia, porque si se fijan yo tengo la expresión de la inductancia y tengo la expresión de la corriente, voy a ocupar esta de acá. Así que el torque se define como un medio de la corriente al cuadrado por la derivada de la inductancia con respecto al ángulo. Ahora, recordemos que la expresión de inductancia, para el caso que es genérico, equivale a L1 más L2 por el coseno del ángulo doble. Así que la expresión de torque entonces para este caso
derivando obviamente, que en realidad es fácil porque aquí simplemente este término de aquí se me iría. Ahora lo voy a hacer acá abajo. La derivada de esto entonces sería menos L2 por el seno del ángulo doble, y esto entonces por 2, por la regla de la cadena. Por lo tanto, reemplazando tanto el valor de la corriente como este valor de aquí encontrado, lo que vamos a obtener es que el torque va a ser igual a menos I1 al cuadrado por L2 por el seno del ángulo doble. ¿Sí? Ahora bien, sabemos que la expresión de L2 en función de los valores que sí obtuvimos, los valores que tenemos de acá, de inductancia, sería LA menos LB. Así que vamos a dejar escrito en función de eso, porque de ahí vamos a sacar una conclusión. Quedaría entonces el torque igual a I1 al cuadrado por LA menos LB partido en 2 por el seno del ángulo doble. Bien, esta expresión de acá lo que nos está diciendo entonces, o qué condición de funcionamiento podríamos concluir de acá, es que claramente si mi entrada es continua y se cumpliese, por ejemplo, que LA es igual a LB, eso implicaría que el torque de inmediato es 0. Ahora, ¿cuándo se cumple que LA es igual a LB? Se cumpliría si la geometría, en este caso de el rotor, fuese cilíndrica. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuese cilíndrica, tendríamos entonces algo así. Tendríamos entonces algo cilíndrico de esta forma. Y en este caso, aunque girara la pieza, que podría ser en esa dirección, el entrehierro nunca cambiaría. Por ende, para este caso de acá, no podría haber torque. Ahora bien, para el caso de la máquina de ahora, lo que va a provocar esto, más que un torque constante, que vaya generando, ¿cierto?, una fuerza constante, un torque constante en la máquina, lo que va a provocar es que mientras vaya desplazándose la pieza móvil, mientras vaya avanzando, va a ir recibiendo un torque contrario, la cual va siempre mover la pieza a su posición de equilibrio nuevamente. Lo que pasaría es que si la pieza parte así, llegaría acá, empujaría de nuevo de vuelta. Avanzaría para acá, empujaría de nuevo de vuelta. Así sucesivamente, generando una vibración y en realidad no generando un torque que sirva para hacer trabajo. La siguiente parte del inciso entonces sería considerar una entrada que es sinoidal, que en este caso podría ser coseno de WT. Entonces, en este caso de acá, si se fijan, esta expresión de acá ya es la suficientemente útil para poder trabajar. Ahora la única diferencia es que esta corriente de acá va a ser reemplazada por la nueva. Así que el torque con el que vamos a trabajar acá va a ser esa misma expresión, que sería entonces que el torque va a ser igual a menos la corriente al cuadrado, ahora mi nueva corriente, y 1 coseno de WT al cuadrado,
por, dejemos L2 por mientras, por el seno del ángulo doble. ¿Sí? Que en realidad sería copiar y pegar la misma expresión que tenemos acá. Ahora bien, vamos a dejar expresado el ángulo θ, que es el que tenemos de esta parte de acá, en función de estos parámetros de acá, que sería esta una posición inicial y esta de acá la velocidad, ¿cierto?, que va a poseer la pieza mientras va girando. Entonces de acá sabemos que el ángulo θ va a ser igual a WMT más el delta. Esta misma expresión vamos a usar ahora para trabajar en el inciso. Así que el torque para este caso va a quedar como menos 1 coseno WT de nuevo por L2 por seno de 2 veces WMT más el delta. Simplemente esta parte de aquí apliquemos el exponencial. Vamos a tener que este va a ser al cuadrado y va a estar el coseno al cuadrado. Entonces necesitamos encontrar una relación entre la frecuencia angular de la corriente de entrada y la frecuencia angular con la que gira nuestra pieza. Para eso tenemos que aplicar trigonometría tanto al coseno como al seno. Entonces, primero que todo, vamos a dejar expresado el coseno en función de esta identidad que nos dice que este caso coseno al cuadrado del ángulo sería igual a 1 más coseno del ángulo doble. Entonces, aplicando esta identidad, vamos a tener que nuestra nueva expresión de acá va a ser igual a menos 1 al cuadrado por L2, todo esto partido en 2, por 1 más coseno del ángulo doble, que en este caso va a ser igual a WT, por el seno de 2 veces WMT más el delta. Ahora para trabajar esta expresión de aquí ya va a ser un poco más complicado, porque si yo desarrollo lo que tengo acá, esta parte de acá, simplemente la voy a copiar. Y toda esta parte de acá me va a quedar como el seno de 2 WMT por el delta, que sería multiplicar este con el 1, más seno de 2 WMT más el delta por el coseno de 2WT. Recuerden que estos W son distintos. Este es el WM que representa el movimiento de la pieza móvil y el W solo que representa entonces la frecuencia con la que entró la corriente o la frecuencia de la corriente con la que estoy alimentando al motor. Ahora bien, aquí vamos a tener que aplicar una nueva identidad trigonométrica para poder encontrar alguna expresión con la cual sí podamos decir o definir algún tipo de comportamiento general.
Entonces esa expresión va a ser que seno de alfa, por ejemplo, por el coseno de beta va a ser igual a 1/2 del seno más la suma de los ángulos más el seno de la resta de los ángulos. Entonces, reemplazando esta expresión de acá, aplicando esa a toda esta parte de acá, que sería esto, voy a escribir de inmediato la expresión final del torque, ya que en realidad reemplazar es solamente un juego algebraico. Tendría entonces que el torque sería igual a toda esta parte de aquí que ya conocemos, que sería la amplitud, ¿cierto?, al cuadrado, L2, todo esto partido en 2, por paréntesis, esta expresión sí es mucho más grande, así que por el seno de 2 veces Wm más W, todo esto por T, más el delta, y este multiplicado por 1/2, esta de aquí sería sumado más una expresión similar. La única diferencia sería que para ese caso, en vez de este más, lo que tendríamos es un menos, así que lo voy a escribir directamente así. Y todo esto sumado también a otro término, que este va a ser el seno de 2 veces Wmt más el delta. Entonces, ¿qué haría toda esta expresión? Voy a escribir aquí un paréntesis con rojo. Recuerden que esto está todo sumado de manera lineal, no es que sea una matriz, pero iba a quedar muy largo, así que lo dejé de esta forma. Así que esta expresión de acá ya podemos encontrar alguna relación para saber si en realidad esto podría funcionar o cómo podríamos hacer que esto funcione. Entonces, un concepto importante dentro del funcionamiento de la máquina tendría que ser que, debido a que el valor que que tenemos acá es un valor que es instantáneo, el torque que va a ejercer realmente, o el trabajo que va a realmente realizar la máquina, va a ser el torque medio. Entonces recordemos que para calcular el valor medio de una función, por ejemplo, para un x que depende de Wt, su valor medio, o lo voy a dejar aquí como x de rayita arriba, va a ser igual a 1 partido en el periodo, 0 el periodo de la función, integrada, ¿cierto?, en Wt. Por lo tanto, esto mismo tendríamos que aplicar a toda esta expresión de acá. Pero podemos aplicar ciertas relaciones que conocemos que tienen que ver con la integración de funciones que son periódicas. Sabemos que si integramos una función que es periódica, el resultado es 0. ¿Sí? Así que, si se fijan, si yo integro esta función de esta forma, así simplemente sin aplicar ninguna condición, lo más probable es que me dé 0, ya que tengo el seno, ¿cierto?, de este valor de acá, tengo un seno de este mismo valor de acá, y tengo un seno también aquí que depende de Wmt. Entonces, lo que tenemos que lograr, por así decirlo, es que
encontrar condiciones para que el seno ya no sea una función periódica, sino que dependa de un valor. En este caso de acá, si se fijan, tengo este delta de acá, que justamente si dejo libre este delta o solo, voy a obtener un valor que es numérico. Y ya no me va a estar afectando lo que es la integración de un valor que sería periódico. Entonces, si yo por ejemplo digo que Wm es igual a W y reemplazo justamente eso en mi expresión de torque, si se fijan, esta parte de acá sería 0 de inmediato. Así que solamente me quedaría el seno de, bueno aquí, perdón, falta un paréntesis, me quedaría el seno de 2 veces este delta, que es un valor numérico y que no se integraría entonces con respecto a WT. Así que ahí sí me estaría entregando un valor. Ahora, entonces, conociendo esto y yo sabiendo de que tanto la expresión de acá en la integración sería 0 y la expresión de acá también en la integración sería 0, vamos a calcular entonces el valor numérico del torque. Digo el valor medio. Así que el valor medio se definiría como, vamos a considerar un periodo de 2pi, bueno, podría ser de pi en realidad, pero da igual, de pi. De 0 a 2pi del torque que depende de Wt. Entonces, repito, si yo considero este de acá para la integración, considero entonces esta condición, solamente va a influir en la integral este término de acá, ya que esto se hace 0. Así que la integral quedaría como un medio de 2pi, de 0 a 2pi, de todo el valor que se encuentra aquí, ¿cierto? Que sería menos la corriente por el I2, todo esto partido en 2, por el término que yo sé que solamente va a influir en esto, que sería el seno de, como este 0, 2 veces delta. Sería entonces 2 veces delta. Y todo esto tiene que estar integrado en Wt. Y como ya dijimos, como este término de aquí no depende de Wt en realidad, todo el elemento de acá saldría de la integral. Así que voy a obtener menos 1L2 por el seno de 2 veces delta. Falta aquí, perdón, un 2. Todo esto partido en 4. Y el término aquí, si se fijan, el término de la integración me quedaría 2pi menos 0. Y esto está partido en 2pi, así que simplemente esto de acá sería 1. Así que solamente me quedaría esta como la expresión entonces del torque. Ahora podría dejar esto expresado con los valores que conozco de la inductancia. Recordé que esto está al cuadrado. Podría dejar entonces en función de la inductancia que conocemos. Sería menos I1 al cuadrado, LA menos LB, partido en 2. Este lo podríamos dejar partido en 4 el tiro, por el seno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? Ese sería entonces el resultado.
Y esta de acá sería una condición para el funcionamiento. Ahora bien, también funcionaría si consideramos que Wm es igual a menos W. Si se fijan, pasaría algo similar. Tendríamos que este término de aquí en realidad sería 0 y me quedaría este delta. Y daría algo muy parecido. Así que como respuesta acá abajo, el funcionamiento se va a dar para cuando Wm es igual a más menos W. Que es lo que llamamos que el motor que gira a esta velocidad gira en velocidad sincrónica, que sería la velocidad o la frecuencia angular de la corriente de entrada. Bueno, como último inciso, dice, considere que la pieza móvil es conectada a un disco de radio de 50 centímetros, el cual girará a la misma velocidad que esta, logrando que el sistema se transforme en una especie de motor. Se conecta una cuerda al borde del disco, la cual está amarrada a una masa de 5 kilogramos ubicada a 5 metros bajo el nivel de la máquina. Suponiendo que la posición del rotor en t igual 0 es de un delta menos 30 grados, determine el valor de la amplitud de la corriente sinusoidal que debe tener la entrada para que el motor logre levantar la masa. Desprecia cualquier tipo de roce además de la masa del disco y la cuerda. Entonces, lo que quedará entonces, primero que todo, tenemos los datos que mi delta es igual a 30 grados. Tenemos la masa de lo que quiere levantar el motor, 5 kilogramos. El radio del objeto al cual está conectado por el cual va a levantar. Entonces, más o menos, lo que quiere decir este ejercicio es que vamos a tener un objeto sólido como este, el cual va a tener una cuerda amarrada y va a estar levantando un objeto al cual lo vamos a llamar M. Consideremos de que el motor está detrás de esto girando, así que esto va a ir girando. Bueno, en este caso, para levantarlo tendría que girar acá, en esa dirección. Que desde la vista del motor que está justo atrás, sería una velocidad en realidad positiva, o un movimiento positivo. Listo. Sabemos que el radio de esto es 0,5 y queremos saber condiciones para que pueda levantar esto de acá. En realidad esto es bien sencillo. Para poder levantarlo, recordando las leyes de la mecánica, el torque que ejerce esto tiene que ser mayor, o el torque que va a ejercer acá tiene que ser mayor a la fuerza que va a estar aplicando este de acá hacia abajo, que sería una tensión así, la tensión para acá, y aparte esta masa está sintiendo el peso. Entonces lo primero que podemos hacer es calcular el torque que está ejerciendo esta masa con respecto a este disco de acá, que sería bien sencillo en realidad. Sería que el torque de la masa, que llamémoslo M1, va a ser igual a R por la tensión. La tensión obviamente va a ser igual al peso, así que simplemente esto va a ser R por el peso de la masa que está ejerciendo la masa. Entonces esto va a ser 0,5 por los 5 kilogramos por una aproximación de la aceleración de gravedad, que podría ser entonces 10. Así que de acá el valor de esto entonces va a ser 25 Newton metro. Así que
la fuerza que tiene que, o el torque que tiene que ejercer la máquina tiene que ser mayor que este. El torque de la máquina tiene que ser mayor a Tm. Tm1, y de aquí podríamos encontrar una relación para lograrlo. Tenemos la expresión de torque medio del inciso anterior, que sería esta de acá. Todo van a escribirla de nuevo. Que sería esta expresión de acá. Y entonces esta justamente tendría que ser mayor al torque de la masa. Así que aquí simplemente, reemplazando los valores, vamos a llegar a una expresión de que la amplitud de esta de acá tiene que ser igual a raíz, obviamente considerando que esto es el igual, o sea, sabemos que tiene que ser mayor a lo que vamos a obtener acá. Una expresión de que esto de acá tiene que ser mayor a 1,4 por el seno de 60. Y acá arriba tendría que ser 25 por 4. Esto ustedes pueden comprobarlo, es simplemente álgebra, no hay ninguna complicación acá. Por lo tanto, el valor de esto sería entonces el valor (9,0818 amperes). Listo, ahí estaría la resolución de esta ayudantía. Cualquier duda, recuerden, pueden hacérmela por el correo o por donde ustedes estimen conveniente. Yo creo que voy a empezar a subir este tipo de infografía en vez de la resolución en PDF, ya que eso me tomaría más tiempo. Así que cualquier duda, me avisa.